bueno estar juntos. Y ahora sí, Pastor Silvoso, el tiempo es suyo. Oramos que la unción del Santo esté con usted en esta ocasión. Gracias, hermano. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Qué hermosa presencia de Dios que hay aquí, ¿verdad? Amén, es hermosa. Hermanos, recibí ayer a la mañana un WhatsApp de Hong Kong. Hong Kong en el año 97 estaba pasando un momento muy difícil. Ustedes recordarán, Hong Kong era una colonia inglesa y China comunista la reclamó y se la devolvieron. Y había mucha inquietud en Hong Kong por ese cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Es algo nuevo? ¿Es un nuevo paradigma? Y Dios justo nos llevó a Hong Kong 3 años antes y allí pudimos echar bases de fe, de oración, de fe para transformar. Y cuando notamos en el pueblo la preocupación, generamos 1 millón de horas de intercesión por Hong Kong. Y estoy hablando de 1 millón de horas documentadas. Ofrecimos 1000 becas a 1000 pastores que las iban a pagar con un librito que tenía 10 hojas, cada hoja tenía 100 casilleros y tenían que conseguir que alguien orara en ese casillero y cuando lo completaban, lo entregaban y le dábamos una beca para venir a Mar del Plata a la conferencia nuestra. Una conferencia que por 13 años becamos a 1000 líderes cada año. La gente de Hong Kong no se olvidó de eso. Hubo un cambio de gobierno, hubo ajustes, pero Hong Kong siguió respirando bien y aunque a veces hay barquinazos, es la Antioquía de China. Lo que ocurre en Hong Kong va a llegar a China. Ayer a la mañana recibo un WhatsApp de la líder del ejército de Gedeón y me dice, el Espíritu de Dios ha colocado una carga sobre nosotros para el cambio de gobierno que viene en Argentina. Y tenemos 100 equipos de 100 intercesores, hagan la cuenta, 10.000 intercesores cubriendo Argentina, cubriendo el cambio de gobierno y cubriendo al nuevo presidente. Qué lindo es saber porque el diablo trata de aislarnos, estás solo, ¿qué podés hacer? Pero hay una iglesia universal. El movimiento que tenemos el gusto de dirigir, voy a presentar a mi esposa en un momento, son 29.000 influyentes en 5 continentes y la gran mayoría recibió la chispa aquí en Argentina, en las conferencias nuestras. Por eso que hoy tengo una palabra de Dios, de ánimo, de perspectiva, de poder, pero primero voy a invitar a mi mejor amiga, mi intercesora personal, mi esposa de muchos años, madre de 4 hijas, la suegra más popular del mundo y 12 nietos, y quiero que ella los salude y ella va a dirigir en oración para que tú y toda tu familia sean salvos. Y cuando hablamos de salvación, que vayan a decirlo, no, con eso lo alcanza. Que sean transformados, que sean llenos del fuego de Dios, que puedan volver a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Así que, Ruth. Sí, qué alegría estar aquí. La presencia del Señor está tan real en este lugar, amén. Hay ángeles alrededor. Amén. Lo sentimos, la presencia tan manifiesta del Señor. ¿Vamos a orar? Sí. Señor, venimos a ti a pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos llene en esta mañana con el fuego del cielo. Señor, comenzando de nuestros hogares, de nuestras familias, nuestros hijos, nuestra eclesía. Señor, pedimos que tú uses, Señor, esta mañana misma, que tu presencia llegue a cada hogar, a cada familia. Pedimos por los hijos que están apartados o que no siguen a ti, Señor. Impartimos bendición sobre ellos
sobre nuestros hijos, nuestros nietos, por los solteros, por los matrimonios, que haya más intimidad, Señor, porque esta es tu voluntad, para que podamos extender tu reino, Señor. Sí, Señor, confiamos que tú lo harás. Amén. A cada representante aquí, por sus familias. Y queremos que tu gloria llene la tierra como las aguas cubren el mar. Amén. Sí, Señor, creemos, Señor. Abre nuestros ojos ahora para ver tu rostro. Abre nuestros oídos para recibir lo que tú tienes en esta mañana para cada uno de nosotros, Señor. Impartimos bendición y declaramos que tuyo es el reino, Amén. el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Y grite, amén. Recíbalo. Fe no es tenerlo, fe es la certeza de lo que va a venir. Así que ya empiece a profetizar sobre hijos, sobre nietos, sobre sobrinos, sobre esposos, esposas, que el reino de Dios ha venido a su hogar. Amén. Para mí es un honor, para Ruth también, estar aquí con el pastor Felipe, la pastora María. Estamos conectados a través de sus padres espirituales, Ken Mattox y Beverly. Somos muy amigos, estamos haciendo algunas travesuras espirituales con ellos, convirtiendo todo un estado, el estado de Alabama. Está entrando el reino de Dios allí. Pero les quiero dar un poquito de trasfondo. Alguien me dijo, Edgardo, vos y Ruth son como Nehemías. Viven en otro reino, tienen una posición de privilegio, pero lloran por los muros destruidos y las puertas quemadas en tu país, en Argentina. Y es verdad, nosotros creemos que hay una palabra de Dios que se va a levantar a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Pero, ¿dónde estamos ahora? Entonces, hay una etapa donde uno debe creer la palabra y profetizar sobre huesos secos. Y ahí se requiere fe, porque hay que decirle a los huesos secos, van a vivir. Y si profetizase peor a peor, porque ahora empieza a hacer ruido y no se oye nada. Y seguís profetizando y se juntan y tenés un montón de esqueletos, que no es lo más lindo, no es lo que querés regalarle a tu novia el día del casamiento. Y luego la carne, pero finalmente se da. En ese contexto, hará 3 meses, Dios me dio una palabra para Argentina, que creo que se aplica a Argentina y se aplica a Estados Unidos. Países con una tradición de avivamiento, de cristiandad, al menos institucional. Y en Estados Unidos, a veces los profetas arman cada lío. Yo les digo a los profetas, ustedes son los que hacen el agujero en el techo y me bajan un paralítico y se arma la fiesta y se van todos. Y yo me tengo que quedar a arreglar el agujero en el techo para que haya otra reunión. Y a veces en el entusiasmo queremos que ocurra hoy lo que va a ocurrir de aquí 5 años, 10 años, 20 años. O sea, la palabra profética es siempre correcta, viene de Dios. Pero los tiempos los maneja Dios, porque Dios está en un tiempo kairos y uno está en un tiempo cronos. Y en Estados Unidos tenemos un merengue, si ustedes tienen problemas acá, vengan para allá. Tenemos un presidente que lo sabe cómo se llama. Tenemos una bueno, dejémoslo ahí, los bendigo. La palabra que Dios me dio para Argentina, que la entrego para que ustedes la juzguen, ¿recuerdan cuando Elías venía de un avivamiento? Vio el fuego de Dios que cayó. Nadie vio algo tan tremendo. Y los profetas de Baal los convirtió en rodajas de salamín. 800 de ellos se los pasó a cuchillo. Cayó el fuego de Dios. El rey dijo, ay, 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 ahora creo. Y luego de ese encuentro poderosísimo, recibe un texto o un WhatsApp de Jezabel, que le dice, mañana te voy a hacer a vos lo que me hiciste a mis profetas. ¿Con qué? Con el palo de amasar. No le habían quedado profetas. El rey ahora se le abrieron los ojos.
Pero lo que hemos aprendido es que cuando uno está en un avivamiento y Dios se mueve y el poder de Dios fluye por medio tuyo y Dios te usa para hacer grandes milagros, el poder de Dios es tal que te seca el alma. Emocionalmente quedas exhausto y hay que hacer lo que el ángel le dijo que hiciera. Comete la primera torta y dormite una siesta y recuperá. Y eso es algo que hemos aprendido con Rudy y con el equipo. Luego de un gran movimiento, nos saltamos al que sigue. Paramos y a veces Dios nos corta las cosas. Nos corta el dinero, nos cambia el trabajo, nos crea un problema en la familia para que uno pare. Porque hay que comer la primera torta, que esa te repone las energías, y luego te da una segunda torta que dice te va a durar 40 días. O sea que es una torta de slow release, de poco, se suelta lentamente, ¿no? Y le dice, y en estos 40 días vas a aprender varias cosas. Primero, que vos sos muy especial, pero no sos el único, hay 7.000 más. Y yo les digo, hay muchos más que Dios está preparando en la Argentina. Segundo, vos estás acostumbrado a verme en el poder, en el estruendo, en el terremoto, pero yo te voy a enseñar que estoy en lugares que vos ni te imaginás. Estoy en el silbo apacible. Tenés que aprender algo nuevo. Pero aquí viene la palabra para Argentina. Le dice, vas a ungir a Harat, rey del Líbano, de Siria, un país pagano. Y esa va a ser la obra de Dios, y a los que ese no liquide, vas a ungir a Jehú. Jehú era del reino del norte. En Israel, cuando se dividió el reino, estaban las tribus del norte, y estaba Judá, y por ahí Benjamín al sur. Los reyes del norte eran todos malos. Los reyes del sur eran algunos buenos y algunos malos, que se parece un poco al cristianismo. Hay formas de cristianismo que las tienen todas mal, pero son cristianos y vivimos con ellos, y hay otros como nosotros que por ahí la pegamos y por ahí le erramos. Y le dice, vas a ungir a Harat, y este va a ser la obra que yo te digo. Un rey pagano. Vas a ungir a Jehú, que aunque tiene trasfondo judío, no era puro. Y al que éste no liquide, vas a ungir a Eliseo. Y Eliseo es el varón de Dios. Y lo que Dios nos dio para Argentina es que Dios va a usar reyes que no son del palo nuestro. Reyes que no son evangélicos. Reyes que tienen otras costumbres espiritualistas para desarmar el espíritu babilónico que está alimentado por el espíritu de Jezabel. Y Jezabel no es una mujer, aunque puede haber mujeres en política que parecen Jezabel. Es un espíritu que hay allí. Y es interesante que Jehú, cuando él la enfrenta a Jezabel, ¿quién la tira por la ventana a Jezabel? Los eunucos. Muy pocos nacían eunucos. La gran mayoría los mutilaban para que fueran eunucos. Y la palabra es que todos los que el sistema babilónico ha abusado, ha mutilado, las promesas falsas, los espejismos morales, lo que ha hecho que gente dude de su identidad, de su capacidad, esos son los que se les va a prender la luz y van a hacer que el sistema implosione, se dice implosionar, va a explotar interiormente. Y luego viene el varón o la mujer de Dios que va a guiar a justicia. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos que ser fieles en la tormenta, que tenemos que animarnos a salir del barco y caminar sobre agua, sabiendo que nos vamos a hundir de vez en cuando. Pero cuando vos salís del barco y caminás sobre agua, primero sos la única persona que caminó sobre agua.
Cuando vos te hundís, sos la única persona que tu salvavidas fue Jesús. Y cuando entras con Jesús en el barco, se calma la tormenta. Por eso esta congregación y el líder y los líderes que ustedes tienen y el hermano que nos presidía, está Dios en la vida de este hermano. Cuando él saluda, virtud y vida sale de él, y muchos de ustedes. Acá hay algo especial. Y yo vengo a afirmar lo que tienen, pero a desafiarlos. Porque el enemigo de lo mejor es lo bueno. El enemigo de lo nuevo que viene es lo bueno que tenés hoy. Y el diablo te coima con el éxito que tenés hoy. Entonces vamos a poner esto en perspectiva. Daniel vio el resultado final de las elecciones, por así decir. Dice que vio una estatua que llegaba hasta el cielo, la cabeza era de oro, el pecho era de plata, el resto era de bronce, las piernas eran de hierro y luego en el pie era una mezcla de hierro y de arcilla. Ese es el sistema babilónico, ese es el sistema que nos gobierna hoy. Pablo dice, poneos toda la armadura de Dios, digan toda, no alguna, toda la armadura de Dios para poder estar firmes en el día malo. ¿Qué es un día malo? Un día malo es cuando los principados y potestades se apoderan de los centros de poder en la tierra y legislan iniquidad. Esto ya lo tenemos en California. Hoy en California decirle a tu hijo que te dice que es mujer, que no, que él es varón, es un crimen. Te lo quitan, vas a la cárcel por eso. O sea, ¿cómo puede ser que la patria potestad? Porque los principados y potestades en un día malo se han apoderado de los centros de poder y legislan iniquidad. Pero la buena noticia es que en la Biblia e históricamente siempre un día malo lo siguió el día del Señor. Hubo un día malo en el huerto, cuando Jesús dijo, no voy a hablar más, porque el príncipe de las tinieblas tiene. Lo crucifican. Pero ¿qué sucedió 50 días después? Pentecostés. Hubo un día malo cuando los metieron en cara a Pedro y a Juan y los golpearon, pero luego el Espíritu de Dios cayó, hubo un terremoto y empezó a convertirse gente por todos lugares. Hubo un día malo cuando Saúl de Tarso, Pablo de Tarso, perseguía a la iglesia y practicaba crímenes de lesa humanidad. Pero ese día malo fue seguido por Antioquía, donde la persecución abre la puerta para que llegue el Evangelio. Hubo un día malo en Roma, cuando Nerón quemaba a los cristianos como antorchas, mientras él escuchaba música. Fue terrible eso. Los cristianos vivían en catatumbas, pero la sangre de esos cristianos fue la semilla para el avivamiento, que luego el Imperio Romano fuera conquistado para Cristo. Hubo un día malo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo y el militarismo en Japón se declararon en guerra y millones de personas murieron, pero hubo millones de, sobre todo americanos y ingleses, que sirvieron en las Fuerzas Armadas fuera de su país, y cuando volvieron y vieron lo que la guerra había hecho, recibieron un llamado misionero, y esos misioneros son los que nos trajeron el Evangelio a nosotros, y millones más conocieron el Evangelio. Entonces hay que entender, hermanos, y el hermano citaba Isaías 58, que es tu tarea, ¿no? Vas a restaurar. Pero Isaías 60 dice, levántate y brilla. Pero cuando vos te levantás y brillás, tinieblas cubren la tierra. Y ahí el diablo dice, pero escúchame, flaco, estás declarando que Argentina se va a levantar y mirá el lío que hay tinieblas.
Pero dice, la gloria del Señor resplandecerá sobre ti y reyes vendrán al resplandor de tu luz. Lo que hay que entender es que las tinieblas vienen no porque el diablo las crea, pero porque Dios baja la luz en el teatro para que solo se vea lo que hay en la plataforma. Que este caos que está envolviendo al mundo, que le muestra al mundo que el gobierno, el ejército, los partidos políticos, la economía de cualquier escuela que fuere, no sirve, es para que nosotros los creyentes brillemos. Y luego los reyes van a venir al resplandor de nuestra luz. Pero volviendo a lo que vio Daniel, dice que estaba esta estatua que estaba gobernando, que es la responsable del día malo en el que vivimos, pero una piedra, diga una piedra, no cortada por mano humana, diga eso. O sea que es la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía. Golpea no en la cabeza, no en el pecho, no en las piernas, en la parte de los pies que tenía arcilla. Y en mi libro, Transformación, que hablo de la economía del reino, allí yo explico que la arcilla es el populismo. ¿Qué es el populismo? Es prometer lo que no podés hacer para ganar la elección. Y después que la ganaste, prometés más, y es como debitar tu tarjeta de crédito y patear la lata más lejos de donde está. Y por eso que nunca hubo un momento donde el populismo haya creado mayor deuda que en este momento. Pero acá viene la buena noticia. Tú y yo somos la iglesia, somos la eclesía. No solo el pastor Felipe, tú y yo somos la eclesía. Y Dios dice que vamos a impactar a la arcilla y el sistema babilónico va a caer. Hasta ahí llegamos. Los cristianos lo están empezando a agarrar. Pero lo que no han agarrado todavía, y escucha bien, y este es el corazón del mensaje, y esta es la aplicación para la palabra, que esa piedra, cuando derriba al sistema babilónico, se convierte en un monte. Y cuando ese monte llega, se expande hasta que llena la tierra. Es Habacuc 2:14. El conocimiento de la gloria de Dios cubre la tierra. Y yo estoy aquí para declarar apostólicamente que hoy Dios te va a hablar para que vayas más allá de decir, soy un cristiano, camino con Dios, tengo una empresa del reino, tengo un hogar dedicado. Está bien, ese es el comienzo, pero tenemos que derribar el sistema babilónico y reemplazarlo con el reino de Dios. Porque Dios ama tanto al mundo que no va a crear caos, no va a hacer que se pudra todo. Él ama al mundo apasionadamente y solo lo va a derribar cuando la iglesia entienda, la eclesía entienda que nosotros vamos a ser cabeza y no cola. Que vamos a transformar no solo empresas, sino industrias. Que vamos a transformar no solo industria, sino el mercado. Y yo ahora te pido que recibas esto por fe. Que aunque no lo entiendas, diga, está en la palabra. Alguien dirá, pero Edgardo, yo tengo que entender, tengo que saber los detalles. No, no es verdad. El día que te casaste, ¿cuánto entendías de matrimonio? Nada. Nada. ¿Promete ser un marido fiel? Sí, prometo. ¿Y qué? ¿Pero por qué prometiste? No porque tu mente te lo decía, tu corazón te decía, quiero esa muchacha y me cueste lo que me cueste. Y a Dios hay que amarlo no con la mente. Primero con el corazón, segundo con el alma, tercero con los recursos y en cuarto lugar, ni a placer entra con la mente.
Por eso ahora yo te exhorto, tenés 10.000 personas orando por vos, recibilo, decirle, Señor, quiero algo nuevo. El padre espiritual de vuestro pastor tiene un dicho, quiero ser un aprendiz de lo nuevo que va a hacer Dios, en vez de permanecer un experto de lo que Él ya ha hecho. Entonces, en ese contexto, amén. Ese tecito de manzanilla estaba re bueno, tráiganme otro, está ungido. Ahí está la unción. Entonces hoy quiero hablar de la fe. Usted dirá, pero Pastor Edgardo, yo no tengo la fe que tiene el Pastor Felipe. Y a veces tratamos la fe como dinero. ¿Cuánto tengo? Nos paramos frente a la vidriera y decimos, no me alcanza. Pero yo quiero revertir eso hoy. Lo que importa no es cuánta fe tú tienes en Dios. Lo que importa es cuánta fe Dios tiene en ti. Cuánta fe Dios tiene en ti. Porque cuando vos te das cuenta que Dios cree en ti y obedeces, algo ocurre. En mi libro Transformación cuento una historia. Yo de muchacho, todos los veranos me mandaban a la estancia de mi abuelo. Y era una locura para un chico de 5, 6, 7, 8 años pasar tiempo con el abuelo. Mi abuelo era viudo, sus hijos ya se habían ido, así que yo era el pet de él, era el mimado. Él me regaló un caballo, me enseñó a montar, me enseñó no a domar, pero a marcar el ganado, me enseñó a arriar. Para mí, mi abuelo era como Dios. No había nada que él no pudiera hacer. Una mañana me levanto y el abuelo estaba mirando por la ventana hacia un sembrado y no estaba contento. ¿Qué había pasado? Un toro había guiado una manada de vacas, roto un alambrado y se estaba devorando un campo que había que cultivarlo. Y yo sabía que iba a ser un día largo, porque ese toro era un toro astuto. Si lo hubiera nacido en Cuba, le podía haber enseñado a Fidel cómo hacerlo correctamente. Era un estratega, reclutaba vacas, te engañaba, corría para un lado. Era increíble el toro ese. Y yo digo, bueno, pero mi abuelo lo puede manejar. Y mi abuelo me mira y me dice, ensillá, andá y sacalos. 7 años. Lo mismo digo, ¿qué? Y mi abuelo nació en el 1800 y pico. No le gustaba que los contradigan. Yo no soy abuelo de 12 chicos y ni me prestan la atención. Digo algo, no, abuelo, vos no sabés. No, en aquellos días el abuelo era el abuelo. Y él me dice, no me gusta repetir, montá, andá y sacalos. Yo no tenía fe, pero él tenía fe en mí. Así que fui y ensillé mi caballo pinto, un manchado, y ahí voy galopando. Y si ustedes vieron la serie de El Zorro, el Sargento García, que siempre pierde, ¿no? Pero lo persigue. Iba comiendo comida china, mitad agria, mitad dulce. No puedo, pero puedo. Hoy mi abuelo dice que puedo, pero yo no puedo. Y ahí aprendí embriónicamente que el 90% de la fe es obediencia. Es obedecer. No es saber qué hacer. Y voy galopando, y bueno, me llevó horas, pero lo corrí al toro, corrí las vacas, remendé el alambrado, y vengo galopando y me siento como Tarzán. Pero mi abuelo, que había nacido en el 1800 y pico, no era de los abuelos de hoy en día. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Te puedo ayudar? ¿Te trataron mal? Esos no sonreían. Vos mirás fotos de ellos y parece que están enfrentando un pelotón de fusilamiento, ¿viste? Ellos se sentaban a la mesa, vos te sentabas. Ellos te hablaban, vos contestabas, no los interrumpías. Te querían, pero de otra manera, ¿no? Te daban un techo, te daban comida, te daban ropa, y los chicos hay que verlos, pero no hay que escucharlos mucho. Y yo, muchachito joven, chico, digo,
espero que el abuelo esté orgulloso de mí. Pero no esperaba que me diera una palmada, qué bien que hiciste, pero yo sabía el secreto. Cuando él estaba contento, él tenía unos ojos azules muy lindos. Había un brillo en los ojos. Y vengo galopando y digo, voy a ver si tiene el brillo en el ojo. Y llego al patio de la estancia y él ya había atado un caballo al sulky y me dice, subí, vamos al pueblo. Y lo miro y tenía el brillo. Está contento, no me lo dijo, pero lo veo. Y fuimos a este pueblito, Peirano se llamaba, otro nombre, un pueblito de 5 casas, pero había un almacén donde se servía bebida. Y habíamos estado varias veces ahí. Él siempre tomaba una grapa y a mí me daba una granadina. Y mi abuelo callado, como una esfinge, pero yo miraba, está contento. Y cuando llegamos ahí, abrió la puerta, él era un hombre muy callado, y en voz alta dijo, lo de siempre, para mí y mi socio. ¡Socio! Mi abuelo me dijo que soy el socio. Y ahí les empezó a contar cómo este purretín y ese socio tenía una mentalidad misionera. Siempre estaba buscando campos nuevos para hacer algún desastre. Así que todos lo conocían. Y veníamos ya otra granadina para el gurí. Y va a llegar un día que vas a llegar al cielo y Dios va a anunciarle a sus ángeles, para mí y para mi socio. Porque hay una verdad que hay que entender. Sin Dios no podemos. Diga, sin Dios no puedo. Pero sin mí Él no lo hará. Eso es lo que ahora oro, que reciba, que tú eres importante, que no importa la fe que tú tienes, importa la fe que Dios tiene en ti. Él te da una medida de fe que es pequeña al comienzo. Es a lo mejor dedicar tu casa como una eclesía, o ir al lugar de trabajo, invitar a Cristo, o lo que fuere. Pero cuando tú le entregas la medida de fe con una obra, Él te la aumenta y te da una medida mayor y una medida mayor. Y ese es el secreto. Y para entender eso, quiero llevarlos a la historia de alguien que decimos, qué machazo que era este tipo, pero qué varonazo de Dios, Gedeón. Se pasó a cuchillo 135,000 amalecitas. Y es verdad, Gedeón es nombrado en el panteón de los reyes de la fe. Pero él no empezó en la penthouse, él empezó en el tercer subsuelo. Gedeón era un cobarde. Y dice la palabra, aquí en el libro de Jueces, que el ángel de Jehová lo llama a Gedeón y le dice, Dios le manda un ángel porque había un problema. El problema que había era que por 40 años, y atente, ya hace 40 años del avivamiento de Carlos Anacondia. Por 40 años el pueblo de Dios trabajaba, plantaba, y cuando llegaba el momento de la cosecha, los enemigos venían y devoraban todo. Y mataban los animales. Y esto se volvió tan rutino, esto de poder coexistir, que los israelitas se hacían cuevas en las montañas. Se puede tomar té mientras uno predica, ¿no? Esperá, teneme esto. Y se iban, teneme esto, cachito. Por 40 días ellos veían todo lo que habían trabajado y solo le dejaban suficiente para que planten otra y el año que viene venir a destruirla. Y esto a veces, hermanos, es lo que ocurre con el pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser una tierra de avivamiento como Argentina, que ha dado gigantes al mundo y que tiene gigantes, esté viendo que todo está siendo devorado? Y Gedeón no era excepción. Y dice que él estaba escondiendo
una semilla en el lagar para que luego de ver cómo el enemigo había destruido todo, venir y plantar de nuevo para que el año que viene él lo destruya, el enemigo. Y en ese momento Dios le manda un ángel y le dice: varón valiente, guerrero valiente, Jehová está contigo. Escúchame, Dios no miente, no exagera, pero Dios le está diciendo a un cobarde valiente y a un soldado que su lema es soldado que huye sirve para otra guerra, guerrero. ¿Cómo lo puede Dios llamar guerrero valiente a un cobarde? Y esta es la verdad que quiero que recibas. El diablo te esclaviza por los fracasos del pasado. Dios te valoriza por los triunfos del futuro. Hay un informe que es el informe del diablo que te dice: ya probaste y fallaste, tu hijo se apartó, tu matrimonio no va, tu empresa se funde. Y el peor enemigo de la fe es la memoria. Porque fe es lo que viene, memoria es lo que pasó. Y por eso hoy hay que creer el informe del Señor. Él dice: eres un guerrero valiente, y créelo, recíbelo y repítelo. Soy un guerrero valiente. Soy un guerrero valiente. No lo soy todavía, pero por fe lo eres. Yo no he visto Argentina transformada hoy, pero la veo por los ojos de la fe. No me pueden parar, pongo todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque ya la vi, la saludé de lejos. Soy un extranjero en las circunstancias actuales. Reciban eso. La diferencia entre un apóstol y un profeta: el profeta te lleva a la luna de miel y te gusta el profeta. El apóstol te lleva a la sala de parto y te estoy llevando a la sala de parto. Estás recibiendo una semilla que vas a ver el fruto, no hoy, no esta tarde, pero lo vas a ver porque es semilla de Dios. Entonces lo primero que aprende Gedeón es que Dios tiene más fe en él que la fe que él tenía en Dios. Como yo con mi abuelo, yo no tenía fe, pero el viejo dijo: podés. Lo segundo que aprende es que Gedeón tiene que cambiar el paradigma. Su padre era un sacerdote de Baal, él creció en una casa que adoraban a Baal, adoraban a Asera, en un valle que estaba plagado de estatuas, y Dios le dice: Gedeón, en esta tus fuerzas, ve y salva a tu pueblo. Es otra cargada. Primero, el tipo es un cobarde, Dios le dice valiente. Segundo, el soldado que huye, Dios le dice guerrero. Y ahora él quiere discutir teología. Si tú estás conmigo, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Y por qué es la pregunta favorita del diablo? Porque nadie la puede contestar. ¿Por qué te traicionó un amigo? ¿Por qué el adulterio te arruinó el matrimonio? ¿Por qué la empresa que le dedicaste a Dios se fundió? No vayas ahí, porque solo Dios sabe por qué. Pero hay una mejor pregunta: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y él le hace la pregunta y Dios no le da bolilla. Le dice: Gedeón, ¿querés una respuesta? En esta, tus fuerzas, que eran cero. Era como un auto que se le acabó la nafta en la esquina y está llegando acá con el olor de la nafta. En esta tu fe, ve y salva a tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios quería que él dejara de mirar las circunstancias y mirara lo que va a venir. Y esta es mi palabra para esta iglesia. No miren las circunstancias, miren lo que va a venir. Se va a levantar una nación a la faz de la tierra. Este ómnibus va a salir, si vos vas a estar en él o no, es tu decisión. Entonces, como él era miedoso, Dios le da una tarea, le dice: mirá, tenés que ir y destruir la estatua de Baal, que era de piedra,
Y con esas piedras que adoraban al diablo, vas a edificar un altar para mí. Y a la de acera, que era de madera, la vas a cortar y ya tenés la leña. Bueno, eso era un tiro de arco a arco, pero ahora Dios se lo complica. Y agarrá un toro de tu viejo, de 7 años, que era la edad de oro del toro, y ofrecelo sobre el altar. Y dice la palabra que porque él tenía miedo, lo hizo de noche. Y yo ahora quiero ministrarte, el miedo, la duda, el temor no es un pecado. Es una reacción natural. Lo que haces con el miedo puede ser un pecado. Si vos dejás que el miedo te inmovilice, si vos dejás que el miedo te diga, ya probé, no. Y él va y de noche rompe el altar. Y hace lo que hace. A la mañana se arma un lío. Porque los ancianos dicen, ¿dónde están los ídolos? Y averiguan que fue Gedeón. Y Gedeón estaba temblando detrás de la cortina de la carpa. Esperen que le digan a mi viejo, me mata el viejo. Y cuando le dicen al viejo, el viejo dice, Baal tiene un problema con mi hijo y ustedes lo van a defender. Yo le cambio el nombre a mi hijo y le pongo Jerubbaal, que significa si Baal tiene un problema, que se arregle con él. Y esta es la segunda verdad. Cuando vos obedeces a Dios, tus amigos, tus colegas, tu familia desarrollan una mejor opinión de ti que la que tú tienes de ti mismo. Yo veo en la Argentina muchas cosas lindas que están pasando. Pastores que se unen, reuniones de oración como nunca, redes de empresarios. Pero ese puede ser tu tumba, porque Dios quiere que seas líder de eso y no uno más. Dios quiere que digas, esta es la palabra de Dios, vamos para allá. Tenés que vencer esa inercia, tenés que declarar algo, tenés que perder el temor al hombre, tenés que romper. Para ver lo que nunca hemos visto, hay que hacer lo que nunca hemos hecho, o seguiremos viendo lo que siempre vimos. Y a veces hay un confort, un sentimiento lindo de ser parte de un grupo, pero Dios nunca hizo un pacto con un grupo. Él hizo pacto con una nación, Israel, y con un individuo, nunca con una comisión, nunca con una red, siempre con un individuo que escucha la voz de Dios y la declara, y ahí entra la bendición al grupo y a la familia. Por eso, en esto que viene, va a haber 2 reyes que no son del palo. Y ellos van a venir con su sabiduría natural y con algo de gracia que Dios les va a dar. Y tenemos que orar por ellos permanentemente, como ya empezaron a orar en la China. Y te digo, cuando Dios activa a los chinos, activa un montón. Le gustan tanto los chinos que hizo un montón de ellos. Están en todos lados. 8 de cada 10 seres humanos son chinos. Se ve que les gustó el modelo, ¿no? Pero tenemos que entender esto, hermanos. Esos presidentes que van a venir, que no son todavía, y ojalá algún día sean cristianos como nosotros, tienen que vernos caminar en el horno de fuego o verlos en el foso y decir, el Dios de Daniel, el Dios de Felipe, el Dios de Edgardo. Ellos lo van a recibir por reflejo, pero para ser líderes tenés que tener éxito. Nadie le va a pedir prestado una camisa a un tipo que está desnudo. Nadie le va a pedir consejería de qué carrera seguir a uno que está tirado en la calle. Es del éxito piadoso que Dios te da, que hace que la gente te pregunte a ti. Pero ahí no termina. Dios le dice, Gedeón, número 1, yo tengo una mejor opinión de vos que la que vos tenés de ti mismo. Tácate. Segundo, si vos me obedecés, voy a hacer que los que son parte de tu red, de tu familia, tengan una mejor opinión de vos. Pero ahora le dice, yo voy a hacer
que tus enemigos tengan una mejor opinión que vos. Y ahí le dice, va a ir al campo enemigo. Escúchame, a mí me gustan estas ironías en la Biblia, ¿no? A un cobarde lo llama valiente, a uno que no tiene fuerza le dice con esto, y le dice, mirá, yo ya te los entregué, pero si tenés alguna duda, anda al campo enemigo y lo vas a ver. Pero si tenés miedo, mirá Dios qué compasivo que es, lleva a tu siervo Pura. Pura era el que lo crió a Gedeón, era el coach de él. Ahora, la expectativa de vida de Gedeón en un campamento de 135.000 amalecitas era 1 minuto y medio. Con Pura eran 3 minutos. Y Dios le dice, anda con Pura. Y él va, temblando, pero va. Esto es lo que quiero que reciban. El temor, la duda no es un pecado, la incredulidad es un pecado. La duda es una respuesta, una respuesta natural al desafío. Y él va, no había luces, no había iPhone, no había nada. Y escucha que hay 2 fulanos hablando. Y uno dice, che, tuve una visión, un sueño. Había un pan de cebada. El pan de cebada era el de menor valor. Que el viento lo sopló adentro del campamento, le pegó al mástil de la carpa y no solo la tiró abajo, la dio vuelta. Algo extraordinario. Le dice, ¿qué será? Y Gedeón está escuchando. Y le dice, ese no es otro que Gedeón, en cuyas manos Jehová nos ha entregado. Y yo declaro esto, Dios ya le declaró a los principados y potestades sobre nuestra nación que van a estar derrotados. Dios ya le dio tu nombre, tenés que ir al campamento enemigo, tenés que hacer lo que Dios te dice. Yo escribí un libro que se llama Pura, que es la historia de Pura, que nadie lo conoce. Pero Gedeón sin Pura hubiera sido nada. Y Dios nos dijo a Ruth y a mí, ustedes van a ser puras a Gedeones que tienen temores, que tienen dudas. Los van a acompañar al campamento enemigo. Ahí ellos van a recibir la confirmación que Dios les ha entregado la economía o el gobierno o la educación. Y lo interesante es que cuando Gedeón los derrota, el grito es por Jehová y por Gedeón. Nunca lo mencionaron a Pura. Y esa es mi meta. No poner mi nombre, no poner mi foto en cada lugar, sino desde la tribuna, desde el acompañamiento, ser el Rodrigo de Paul que tira el pase largo para que el fideo lo meta y ahí estemos. Una de las bendiciones de Messi comparado con Ronaldo, Cristiano Ronaldo, es que él ha dado más asistencia que goles. Eso es lo que Dios quiere de ti. No todos van a ser Gedeones, pero todos debemos ser puras. Entonces, en ese contexto, entramos ahora en un periodo, no sabemos qué tan largo es. Va a ser difícil, porque Jared, el primero que lo unge, le declara la guerra a Jehú. Y cuando Eliseo lo va a ungir a Jared, se pone a llorar. Dice, ¿por qué llorar? Porque veo todo el mal que le vas a hacer a mi pueblo. Pero Dios dijo, ungilo. ¿Por qué? Porque había que limpiar, había que flush the toilet, había que limpiar el inodoro. Hermanos, hay una palabra para ustedes, como iglesia, como eclesía, como individuos. Dios está buscando números 2. Cada vez que en la Biblia una nación, un imperio fue transformado, nunca fue un número 1. Fue siempre un número 2. Daniel, José, Esther, eran gente que recibió una revelación de Dios para arreglar un problema sociopolítico económico a un rey que era impío. Y eso tenemos que recibirlo.
que Dios ama a los reyes impíos, que la gracia de Dios se les extiende día a día y que Dios te va a dar soluciones en el nivel que estés, pero no quiere que te quedes ahí, pero tenés que empezar ahí. Puede ser tan sencillo como hoy llegar a tu casa, de abrir la puerta de tu casa e invitar a Jesús a que viva en tu casa. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré. No es la puerta del corazón, es la puerta de una casa que nunca lo invitaron a Jesús a entrar. Nunca comieron con Jesús. Hoy quizás tu primer paso es ir a hacer unas milanesas de esas argentinas y poner una silla para Jesús y comer con Jesús. La presencia manifiesta, escuché al hermano usar ese término. Él está, pero se quiere manifestar. En nuestra casa durante la pandemia no podíamos recibir a nadie, como ustedes aquí, excepto obreros que venían a arreglar algo. 4 obreros, sin que nosotros abramos la boca, pidieron que le expliquemos qué había en la casa y entraron al Señor. ¿Por qué? Porque tomamos el primer paso. Cuando colocamos paneles solares sobre la casa, la noche antes, Rudy y yo oramos, ungimos el garaje, que era donde iban a colocar los power walls, ungimos la entrada, dijimos, Jesús, cuando vengan, que sientan tu presencia. Al día siguiente llega una camioneta con 2 musulmanes y 2 mexicanos relegados católicos, odiaban la iglesia. No sabía que habían entrado en una trampa. En el momento que el primer musulmán pisa, tiene un encuentro de poder y se viene derecho como una flecha y me dice, nunca me conoció antes, usted es un hombre de Dios, ore por mí. Eso es como ir a pescar y antes de encarnar, el pescado más grande salta en el bote, te besa y te pregunta dónde está la sartén. Le dije, soy un hombre de Dios y voy a orar por vos. Y oré, un musulmán, y el otro también. Y el otro que era el jefe, cuando iba a entrar me dice, pastor, ya me ascendió, pastor. Ahora cuando bajo la palanca, lo hago en el nombre de nuestro Dios. Los 2 mexicanos estaban, y yo no creo en la iglesia, dice, yo no creo que Dios tenga un templo. Yo le dije, ¿sabés que yo estoy de acuerdo con vos? Yo escribí un libro que dice que Dios no es la iglesia no es el templo. Y ahí le explico, y este muchacho y la que lo acompañaba reciben al Señor. Ese puede ser tu primer paso, pero hay otros pasos. El primer paso no va a transformar a Argentina, pero te va a sacar del pantano, te va a llevar adelante. Sin Dios no puedes, pero sin ti Él no lo hará. Y voy a concluir con este cuadro. Te voy a poner un espejo adelante. Y tú vas a contestar la pregunta, ¿en qué nivel estás el lunes a la mañana? En el mercado. El mercado no es únicamente el comercio, es la escuela, es el barrio, es la panadería donde vas a comprar, es la vida donde estamos. El primer nivel es cristianos que apenas sobreviven en el mercado. Están como Brasil contra Alemania en la Copa del 2014. Que se acabe este partido. Vamos perdiendo 7-0. Esa no es la voluntad de Dios, porque Él dice, yo te edificaré y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Eso no es. Pero luego hay un nivel más alto. Y es cristianos que aplican principios bíblicos en el lugar de trabajo. Y tienen un chat room, tienen una red, tienen mensajes devocionales que se intercambian, todo lo cual está muy bien. Es un primer paso, pero no es el último paso, porque aplican principios bíblicos para que el mercado no los cambie a ellos. En vez de ellos cambiar al mercado,
Recuerden, esa roca tiene que crecer y ser una montaña. En la transformación hay 4 niveles. El primer nivel, Dios te transforma a vos personalmente. El segundo nivel lo llevas a tu esfera, a tu empresa, a tu compañía, a tu escuela y la transformás. Y cada vez que vos contás tu historia, más gente entra al nivel 1 y dice, qué bien, cierto, yo soy un ministro, lo llevan. El problema es que estamos estancados ahí. Hay infinidad de redes de hombres de negocios, infinidad de redes de pastores. Ninguno ha cambiado una ciudad. ¿Por qué? Porque estamos en un desfile en el cuartel. Esto es lo que tenía, esto es donde estoy. Pero yo hoy te estoy desafiando a 2 niveles más arriba. Dios te transforma, lo llevas a tu esfera y ahora te alineas con otros que han sido transformados para edificar algo más grande de lo que cada uno tiene. Y ahí es como dice Ken Mattox, tenés que ser un novicio a lo nuevo que parecer un experto a lo que ya tenés. Tengo entendido y vi el video, se están mudando. Gloria a Dios, bendigo ese lugar, declaro. Pero ¿qué pasaría si aparte del templo ustedes adoptan 4 manzanas a la redonda? Que cada negocio allí prospere, que cada casa tenga paz, que ahí no haya gente abandonada, que el dinero que entra a la iglesia bendiga también el barrio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces tenemos que salir del nivel 2, ir al nivel 3, edificar algo más grande y una vez que lo tenemos, darlo y no tocarlo. Pero el 4º nivel, el nivel que sigue ahora, es gente que aplica principios bíblicos en el mercado, en el poder del Espíritu Santo, que ejercitan sus dones. Yo sé que vuestro pastor lo hace. Pero ahora quiero impartir para que todos lo hagan. En este libro, Transformación, yo cuento un caso testigo de una mujer que vino a una conferencia como esta. Yo estaba predicando sobre ungido para los negocios, que somos todos ministros, a veces disfrazados de maestros, de doctores, de enfermeras, de secretaria, pero somos ministros. Y ella era una ejecutiva de alto nivel en una empresa del top 500, de las 500 mejores de Estados Unidos. No era la CEO, no era la COO, pero estaba ahí arriba. Ella lo entiende y dice, yo soy la pastora de esta empresa. Mis compañeros no saben que son mis ovejas, pero yo sí sé que soy su pastora. Así que todos los días ella oraba como 1 hora antes de venir a predicar. Dame palabra, oh Dios, dame revelación. Pero no oraba por la escuela dominical o por el grupo de adoración. Oraba por empresas a adquirirse, empresas a venderse, hechos, lo que fuere. Mientras está en oración, el Espíritu Santo activa el don de palabra de sabiduría. Y le revela que una empresa que habían comprado en Pensilvania, ella estaba en Florida, no era una buena compra porque el que se la vendió engañó a los auditores durante el proceso. Y ahí le explica cómo los engañó. Toma nota, va al trabajo, pide una reunión con el vicepresidente de finanzas, le explica lo que pasó. Y el tipo dice, ay, esto es serio. ¿Estás segura? Segurísima. ¿Quién te lo contó? Una fuente confidencial. ¿Quién es tu fuente? Y preferiría mantenerlo. No, decime que sí, que no, que sí, que no. Finalmente le dice Dios. Y el tipo dice, Dios, ¿qué tiene que ver Dios con una empresa como esta? Y trata de explicarle lo que yo digo aquí, que Jesús era un empresario. Dice, no, yo ahora mando un equipo y mejor que tengas razón, porque si no, por una semana ella se preguntó si le había hablado Dios o se había ido a Guerrín y había comido esas pizzas con doble mozzarella que me comí anoche, ¿no?
Pero a los 10 días llega el COO y le dice, el CFO, todo lo que dijiste es verdad. Ahora tengo 2 preguntas. ¿Qué más te dijo Dios? ¿Y te dijo Dios algo acerca de mí? Ella fue una Débora, una Esther, un Daniel. Quiero que recibas que la gente que está sobre ti, que no son creyentes, necesitan de la revelación que Dios te va a dar para que ellos tengan éxito. Pero ahí no termina, y con esto sí termino. No solo hay que ejercitar los dones en el mercado, no solo hay que ejercitarlos en el poder del Espíritu Santo, hay que ejercitarlos para transformar el mercado. Argentina tiene que ser transformada y los modelos tienen que venir de gente que ha eliminado la pobreza relacional, espiritual, motivacional y material. Tiene que venir de escuelas donde los alumnos aprenden. Y tengo 3 casos testigos. Tenemos una escuela en California que es la número 1 en todo Estados Unidos, cristiana y no cristiana. Nuestros estudiantes se gradúan con 2 años de universidad aprobados. Nuestro campus son $250 millones el campo. Es un sueño. Pero Dios los reprendió y nos dijo, mi justicia no es justicia hasta que se convierte en justicia social. No podés tener un gueto evangélico aquí y la escuela pública está quebrada. Así que fuimos y buscamos la peor escuela y le dijimos, queremos darle lo que no tienen. Dijo, lo precisamos, pero no lo podemos aceptar. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. ¿Y qué problema hay? Acá no se puede hablar de Dios. No hablaremos de Dios. Todas las semanas le enviamos 50 estudiantes a hacer mentoreo, tutoreo, a edificar lo que no podían hacer. En el 2º año esa escuela se convirtió en número 1. La esposa del director la encuentra en cáncer, estadio 4. Los chicos oran, Dios la sana. Se convierte el director, la esposa y los 2 hijos. En el 3er año esa escuela gana todos los premios. Ahora viene el director de todo el distrito y dice, ¿cuál es el secreto? Y yo le digo a la gente, mostrarle Raquel, pero apagar la luz y meter Lea en la cama. Claro, porque Jacob quería una mujer, Dios quería una nación. Y Lea es la que le da los hijos. Entonces el doctor Doherty le dice, mira, es como una moneda, tiene 2 lados. Todo esto es calidad. Él veía la pileta nuestra, la olímpica, el estadio de fútbol profesional. Me gusta. Y el otro lado, Dios. Y ahí casi se manda una. No puedo. ¿Por qué? Y porque no puedo mencionar a Dios. Y le dije, ¿cuál es tu peor problema? Los estudiantes de 1er año que son narcos. Para cuando los echo, me arruinaron toda la clase. Entonces creamos un programa que se llama la estación de bomberos. Para que un estudiante sea admitido, tiene que tener 4 aplazos. Si tiene 3, no sirve. Conseguite otro y vení. Así que nos dan la resaca. Lo primero que hicimos, les damos el desayuno, porque vienen de hogares rotos. Luego les ayudamos a vestirse bien. Ganamos amistad. Y les digo esto delante de Dios. En 7 años, todos se graduaron con honores, muchos de ellos con becas en las universidades top de Estados Unidos y de Asia. Y la escuela pública nos deja bautizar a los convertidos en su pileta de natación. Y el año de la pandemia, 4.300 estudiantes se convirtieron maestros y directores. ¿Por qué? Porque no. Esto es lo que tenemos que cambiar. Que donde vos estás, empezás a brillar y subís y subís y subís y recibí que Dios quiere que seas un monte. Y termino con algo que es de no creer. Y ahora van a ver por qué nos quieren tanto en Hong Kong. Había un pastor que su iglesia estaba en un barrio pobre,
tan pobre que la depresión era endémica y la tasa de suicidio era la más alta. Entonces esta pastora, la pastora Wong, le dice a un médico: vos tenés tu clínica en el barrio Caté, como si fuera Palermo, tenés que abrir una acá. Dice: no tengo plata, no hay problema. Levantó un montón de guita, formó un fondo y le dio un cupón a cada familia, 18.000 familias, para tratamiento médico gratis. Así que el médico ahora tenía la plata, los pacientes tenían el voucher y cambió el clima espiritual. Precisó más doctores y esa clínica le fue tan bien que desapareció el suicidio, mejoró la calidad de vida, y el gobierno comunista lo nombró asesor para que todas las clínicas de Hong Kong sean como esa. ¿Por qué? ¿Por qué no? Caso testigo número 2, una empresa de seguro. La presidenta dice: yo estoy ungida para negocios. Dedica a la empresa 840 agentes, los guía al Señor, los unge como ministros. Dice que compren o no compren, hay que bendecirlo. Cambia todo el ambiente en la industria del seguro y del reaseguro. Y el gobierno dice: eso que usted tiene, díganos cómo hacerlo en el resto. Tercer caso testigo. Una escuela que está justo en el borde con China comunista. Los alumnos vienen de países, de hogares ateos. Y él no podía hablar de Dios, pero habló de la cultura del amor. Le va tan bien, los chicos se gradúan con tan buenas notas, él gana el premio más alto y el CEO de Hong Kong lo nombra asesor para la educación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ahora termino con esto. El Partido Comunista tiene 3 objetivos: comida, casa y trabajo. Tienen 1.000 millones de personas que tienen que alimentar, le tienen que dar casa y le tienen que dar trabajo. Otro caso testigo es la empresa constructora más grande que la convierte en una eclesía y que le va bien. Y ahora el Partido Comunista trata de reclutar a uno de estos para ser miembro del partido. Porque dice: ustedes están haciendo lo que nosotros no podemos. Y este líder le dice: vea, me siento muy honrado por la invitación, pero como cristiano no puedo ser miembro de un partido ateo. Y escuchen bien, en que lo está reclutando dice: shh, yo también soy cristiano. Ya vemos un montón aquí. Y estamos convirtiendo el Partido Comunista en una eclesía, porque tenemos la respuesta de lo que ellos quieren y estamos apoderándonos gradualmente del Partido Comunista. Hermanos, si Dios lo puede hacer en la China, Dios lo puede hacer en Argentina. Si Dios puede hacer que Saulo de Tarso sea Paul, Dios puede hacer que algunos ministros, que son una combinación de un cañón con un inodoro, que cada vez que hablan es un desastre, pasen a ser del pueblo de Dios. Y ahora te voy a dar este desafío. Quiero que mires este 1.5 minutos de video y luego viene el impartimiento. A ver el video. Volumen. Derribar a otra que sea 1,5 veces más grande. Lo que tengo aquí es una cadena de fichas de dominó. Cada una es 1,5 veces más grande que la anterior. La más pequeña tiene unos 5 milímetros de alto y 1 milímetro de grosor, y la voy a colocar aquí con cuidado. Hay 13 fichas de dominó. La más grande pesa alrededor de 50 kilos y mide más de 1 metro de alto.
¿Estás listo? Boom. Fueron solo 13 fichas de dominó. Si pusiera 29 fichas, la última sería tan alta como el Empire State Building de Nueva York. Veámoslo en cámara lenta. Pregunta, ¿cuál es la ficha más importante en esa cadena? La primera. Yo voy a impartir apostólicamente. Los apóstoles impartimos una semilla. Cuando la Virgen María, Dios le dijo, Dios quiere tener un hijo contigo, dijo, ¿cómo? Soy soltera, soy virgen. ¿Y cuál fue la respuesta? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y depositará una semilla. Y esa semilla va a evolucionar en algo santo. Y eso es lo que quiero impartir hoy. Voy a pedir a vuestros pastores que pasen, porque quiero impartir bajo vuestra cobertura. Y les voy a pedir que si están dispuestos a entregarse a Dios totalmente, para que Dios los ponga, párense en la plataforma, por favor. Que pasen al frente ahora, rápido, digan, sí, Señor. No lo entiendo, pero lo quiero. Es como el día de casamiento. No lo entiendo, pero lo quiero. Tomo autoridad sobre todo espíritu de vergüenza, de temor al hombre. Come on, vamos. Dios te está dando una oportunidad. Él te va a dar una unción. El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Vas a comenzar con un paso, pero el paso se va a convertir en una carrera, la carrera en una maratón. Hermanos, hay 10.000 chinos orando en este momento. Anímense, hermanos, vengan y digan, yo quiero recibir la unción. La unción es el soplo de Dios. Cuando Dios lo creó a Adán, era arcilla muerta, pero Él sopló sobre Adán y se convirtió en algo vivo. Y esto es lo que Él va a hacer sobre ti hoy. Él va a soplar. Él va a depositar una semilla y tú la vas a recibir. Pero todo lo que tienes que hacer es lo que María dijo. Hágase la voluntad de Dios. Di conmigo, he aquí, hágase la voluntad de Dios en mi vida. Padre Dios, con la autoridad apostólica y con la cobertura de los pastores, que son los padres y las madres de esta congregación, ahora yo imparto esta unción. Rompo toda atadura, cancelo toda maldición, destruyo toda herencia ancestral impía y declaro que estos son como las zorras de Sansón, que van con fuego a prender todo fuego. Padre, en el nombre de Jesús imparto. Ahora, Espíritu Santo, desciende. Respíralo. Es el Espíritu que llena tus pulmones, que llena tu alma, que te dice, eres mío, eres mi esclavo, eres mi siervo, no eres más tuyo, eres mío, dice Dios. Mío, dice Dios. Aleluya. Y ahora di conmigo, Padre Dios, recibo esta unción para ser tu siervo, para ser tu sierva. Y levanta las dos manos y Padre, yo oro que así como tu unción estuvo sobre las manos de Pablo para hacer milagros extraordinarios, que ahora tu unción toque estas manos. Que ya sea que preparen una taza de café o una comida, o que vayan al trabajo y que tipeen un memo, que salga virtud de esas manos. Que los endemoniados sean liberados, los enfermos sean sanados. Y que vengan este domingo y le digan al pastor, pastor, esto es lo que está ocurriendo. En el nombre de Jesús,
imparto esa unción ahora. Y ahora ponte las manos en el pecho, respira el neuma y di: estoy ungido. Dile al que está al lado: estás ungida. Díselo, díselo, tócalo, no le tengas vergüenza, tócalo. Estás ungido, ungido para algo nuevo. Amén, amén, amén. Yo les animo, si no han leído el libro Ungido para los Negocios o el libro Eclesía o Transformación, allí están en la mesa y luego sus pastores les dirán qué hacer. Muchas gracias, Edgardo. Un aplauso para el Señor, por Edgardo. Qué honor, qué honor. Edgardo me recordaba hoy que nosotros creemos que Dios amó a la iglesia, pero Dios amó al mundo. La palabra dice que tanto amó Dios, no a la iglesia, sino al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que nosotros hemos malinterpretado la palabra de que somos ministros de la reconciliación, porque no es reconciliación entre nosotros, sino que lo que nos ha llamado a hacer Dios es a reconciliar al mundo con Él. Y esa es nuestra función y ese es nuestro cometido. Y Él ha explicado cómo hacerlo. Y Él ha dicho: vayan con estas sus fuerzas. Estas sus fuerzas. Porque su palabra dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Lo cual es imposible. Porque cualquier cosa por cero, ¿cuánto da? ¿Cuánto da cualquier cosa por cero? Cero. O sea que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Es un milagro. Y Él multiplicará tus fuerzas. La palabra dice que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no desmayarán. Así que el Señor nos está enviando hoy. Edgardo ha venido a dar una palabra que despierta en nosotros como esa piecita de dominó, chiquita, ¿no? Esa fuerza para caer solamente, caer hacia adelante y empujar la próxima y pasar al próximo nivel. Así que hoy vamos a volver a hacer ¿qué? Abrirle la puerta de nuestras casas a Jesús. Cada uno de nosotros, para decirle: Señor, ayúdame a pasar al próximo nivel. Y como Gedeón, que estaba en el lagar, que es el lugar de la prensa, el lugar donde se prensa el vino, el lugar más bajo, el subsuelo, así Dios nos ha encontrado hoy. Pero Dios nos llevará a derrotar a los 30.000 amalecitas. Dios nos llevará a derrotar al enemigo y este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Este es el día que el Señor ha enviado a Edgardo acá y nos ha dado una palabra para que salgamos y hagamos lo que Él nos ha dicho. Y acordate de esto: vos quizá no tenés fe en vos, pero Dios tiene fe en vos. Él tiene fe en vos como el abuelo de Edgardo tenía fe en Él. Así que tomemos esta palabra, Edgardo, la tomamos, la recibimos, la hacemos nuestra. La palabra de Dios encarnada en nosotros, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¡Aleluya! ¡Aleluya!